Absolutamente. Aquí tienes la historia adaptada y reescrita en español, incorporando todos tus requisitos. La ciudad, señora forzada a huir. 7 años después, la esposa agresivamente resurge. Atención, amantes del drama y la justicia. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando la traición se encuentra con una fuerza imparable? Prepárense para una historia que los mantendrá al borde de su asiento. Suscríbanse a nuestro canal y denle me gusta a este video para no perderse ni un solo detalle de este impactante relato. El corazón de Isabela Castillo latía furioso mientras descendía del avión en Madrid. El recuerdo de su vida opulenta, arrancada de sus manos, aún quemándole la mente. 7 años atrás, fue desechada por su propio esposo, Mateo del Valle, seducido por una implacable amante que no se detendría ante nada para robarle lo que más Isabela atesoraba. Forzada a huir, embarazada y desamparada, Isabela pasó cada instante desde entonces acumulando su fuerza en silencio. Ahora, ha regresado a la ciudad que alguna vez se burló de ella. Una feroz determinación brilla en sus ojos. La venganza no es simplemente una opción, es su destino. Y para aquellos que la traicionaron, el ajuste de cuentas apenas ha comenzado. Isabela Castillo nunca fue de las que creían en milagros, pero incluso ella tuvo que admitir que conocer a Mateo del Valle se sintió como el destino. Nacida en un hogar modesto en las afueras de Sevilla, Isabela había trabajado incansablemente para apoyar a sus padres ancianos, mientras combinaba un trabajo a tiempo parcial con sus estudios universitarios. Soñaba con viajar por el mundo algún día, forjar su propio destino más allá de las limitaciones de su humilde origen. Su vida dio un giro inesperado una sofocante tarde de verano. Asistió a una gala benéfica en el lujoso Hotel Ritz de Barcelona, habiendo recibido una invitación de beca para compartir su investigación académica sobre el apoyo a mujeres desfavorecidas en zonas rurales de Andalucía. El evento era una fiesta de élite, decoración dorada, lámparas de araña deslumbrantes y una abundancia de invitados elegantemente vestidos que se deslizaban por los suelos de mármol como si fueran dueños de todo el universo. Isabela, con su vestido de segunda mano, se sentía fuera de lugar, pero se recordó a sí misma que esta era una oportunidad para generar conciencia sobre una causa cercana a su corazón. Estaba junto a la mesa de refrigerios, ensayando su discurso en silencio, cuando Mateo del Valle irrumpió en la escena. Recordó ese momento vívidamente, como si se hubiera grabado a fuego en su cerebro. Era alto, de hombros anchos, con un aire de serena confianza que parecía abrirse paso entre la multitud sin esfuerzo. Estaba sonriendo ante el chiste de alguien, pero en el momento en que su mirada se posó en Isabela, fue como si la sala se convirtiera en un túnel. Ella era la única persona que quedaba en su línea de visión. «Hola», dijo, acercándose a ella con una ligera inclinación de cabeza. «Soy Mateo. ¿Es tu primera vez en uno de estos eventos?» Asintiendo, Isabela sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Sí. Yo estoy aquí como becaria. Se supone que debo hablar sobre mis iniciativas comunitarias». Su conversación se extendió durante casi media hora, pasando de su trabajo benéfico a su sorprendente humildad, a pesar de haber heredado un importante fondo fiduciario. Mateo reveló que estaba en el sector tecnológico, siendo pionero en una nueva forma de software de seguridad de datos que ya tenía a los principales inversores salivando. Se mostró como la mezcla perfecta de inteligencia y calidez, disipando los nervios iniciales de Isabela con un fácil sentido del humor. Para cuando se despidieron esa noche, Isabela estaba cautivada.
Mateo, igualmente cautivado, se ofreció a mantenerse en contacto. Para Isabela, quien nunca había sido cortejada por alguien tan sofisticado sin esfuerzo, se sintió como si estuviera entrando en un cuento de hadas, aunque la cautela la carcomía. Había visto suficiente desamor a su alrededor para saber que las apariencias podían ser engañosas. Intercambiaron información de contacto y durante las siguientes semanas, Mateo la contactó persistentemente. Le envió artículos que pensó que le interesarían, recomendaciones sobre proyectos filantrópicos que podría apoyar y mensajes de texto juguetones preguntándole por su día. Su consideración la sorprendió. Tal vez era real, tal vez no lo era, pero ciertamente la hizo sentir especial. Varios meses pasaron en un torbellino de emoción, mientras Mateo arrastraba a Isabela a su glamorosa órbita. Sus citas eran un desfile de maravillas, cenas privadas en la azotea, estrenos de galerías de arte, fiestas exclusivas en yates. Sin embargo, los momentos que más resonaron en Isabela fueron los más tranquilos. Largas caminatas por el parque, conversaciones sinceras sobre sus sueños compartidos, noches dedicadas a ser voluntarios en refugios locales. Mateo parecía revelar facetas de sí mismo que el público nunca veía. Lentamente, Isabela se encontró enamorándose. Se dijo a sí misma que si todo era un sueño, preferiría disfrutarlo mientras durara que cuestionar su autenticidad. Cuando Mateo le propuso matrimonio, lo hizo en un entorno íntimo, el pequeño café donde habían tenido su primera cita oficial. Isabela, con lágrimas en los ojos, dijo que sí sin dudarlo. En el silencio de esa noche, con las luces de la ciudad brillando por la ventana, se sintió segura de su decisión. Este era un hombre que la entendía, la respetaba y quería construir una vida con ella. Pensó que era suficiente, más que suficiente. Poco sabía ella cuán frágil se volvería esa promesa. La boda tuvo lugar en una lujosa villa con vistas al mar Mediterráneo, en la Costa Brava. De acuerdo con el estatus de Mateo, el día fue un espectáculo deslumbrante lleno de invitados de la lista A, empresarios de alto perfil e incluso 1 o 2 miembros de la realeza europea menor. El origen humilde de Isabela no importaba allí, o eso creía ella. Llevaba un vestido elegante hecho a medida cortesía de Mateo y resplandecía con la alegría que solo el amor podía producir. Las cámaras parpadeaban, los invitados tintineaban las copas de champán y un cuarteto de cuerda tocaba música suave, mientras los recién casados intercambiaban votos bajo un arco de rosas blancas. Sin embargo, en medio de la risa y la celebración, surgieron tensiones sutiles. Isabela notó al padre de Mateo, Ricardo del Valle, mirándola con un toque de desaprobación. El viejo del Valle era una figura poderosa que había invertido fuertemente en el negocio de Mateo. Nunca insultó abiertamente a Isabela, pero ella sintió su reticencia, como si casarse con una estudiante becada de clase media fuera un insulto a la dinastía del Valle. Mateo, ajeno o despreocupado, seguía tranquilizándola. Mi padre es anticuado, pero ya se acostumbrará. Él desestimó sus preocupaciones, centrándose en el nuevo capítulo que estaban a punto de comenzar juntos. Isabela quería creerle. Después de todo, ninguna familia estaba exenta de escépticos y defectos. Imaginó que, con el tiempo, su devoción a Mateo y su propio trabajo caritativo harían que su familia la viera como una valiosa adición. La vida en Madrid, donde decidieron establecerse, se convirtió en un torbellino de extravagancia. El negocio de Mateo se disparó,
atrayendo acuerdos más grandes, forjando nuevas asociaciones y catapultándolo a los escalones superiores del estrellato de la industria. Mientras tanto, Isabela, siempre un alma compasiva, aprovechó su posición para defender causas filantrópicas. Organizó galas para recaudar fondos de becas para mujeres jóvenes, fundó programas de lectura en barrios desfavorecidos y fue voluntaria en refugios para mujeres. Aunque los tabloides se centraron en su nueva riqueza, a Isabela le importaba más hacer una diferencia tangible. La pareja se convirtió en una figura querida en los medios, un retrato de éxito y benevolencia. Sin embargo, un elemento del cuento de hadas nunca terminó de encajar. El padre de Mateo seguía siendo un enigma. Durante las reuniones formales, Ricardo saludaba a Isabela cortésmente, pero mantenía una distancia, como si esperara que ella demostrara su valía o fallara en ello. Mateo se encogía de hombros ante las preocupaciones de Isabela, describiendo a su padre como un viejo halcón cascarrabias que simplemente tardaba en congeniar. Isabela trató de dejar de lado su inquietud. Luego llegó el día en que todo cambió. Era una tarde sofocante de julio, cuando Mateo llegó a casa con un fajo de documentos y una amplia sonrisa. Había contratado a una nueva gerente de negocios, alguien que supuestamente había hecho maravillas para otra corporación importante. Su nombre era Valeria Rojas. Mateo quería que Isabela la conociera personalmente, esperando que se hicieran amigas rápidamente y que los antecedentes filantrópicos de Isabela encajaran bien con la perspicacia empresarial de Valeria. Isabela, desprevenida, accedió a darle la bienvenida a Valeria a su mundo, ajena a que estaba a punto de abrir la puerta a una serpiente que destrozaría su matrimonio en pedazos. Valeria Rojas era una mujer deslumbrante de unos 20 años, con el cabello tan brillante que parecía pulido bajo la luz del sol. Se movía con una rapidez segura que sugería que estaba perpetuamente en control. A los pocos días de su contratación, había reorganizado los itinerarios de viaje de Mateo, refinado la estrategia de marketing de la compañía y se había insertado sutilmente en las negociaciones de alto nivel. Incluso Mateo, que se enorgullecía de discernir el buen talento, parecía ligeramente asombrado por ella. Dicky, cara a Isabela, Valeria era empalagosamente dulce. «He oído hablar mucho de tus iniciativas filantrópicas», se desbordó, con sus grandes ojos llenos de admiración. «Me encantaría ayudar alguna vez. Quizás podamos colaborar en una recaudación de fondos». Isabela forzó una sonrisa propia, inquieta por algo intangible. No eran celos. Isabela no tenía motivos para sospechar de la lealtad de Mateo. Era más una sensación de pavor silencioso, una fatiga instintiva. La amabilidad de Valeria se sentía demasiado calculada. La forma en que hablaba daba la impresión de una actuación meticulosamente ensayada. Aún así, Isabela apartó sus sentimientos persistentes. No deseaba ser etiquetada como paranoica. En cambio, mantuvo una relación cordial con Valeria, invitándola a algunos de sus eventos benéficos. La nueva gerente de negocios le prodigó atención, elogiando la generosidad de Isabela y ofreciéndose a manejar las finanzas para asegurar el máximo impacto. Isabela, ingenua ante las manipulaciones de Valeria, se sintió medio aliviada. Quizás los instintos de Mateo sobre Valeria eran correctos. Tal vez realmente era un activo capaz y bien conectado. Sin embargo, surgieron pequeñas rarezas. Mateo comenzó a llegar a casa más tarde de lo habitual. Al principio, se atribuyó a una serie de reuniones de emergencia para finalizar acuerdos con inversores extranjeros. Luego hubo viajes de negocios que no podían ser reprogramados,
Algunos duraban más de lo planeado. Cada vez que Isabela pedía detalles, Mateo los desestimaba y decía: «Todo está en el dominio de Valeria. Es una genio manejando estos detalles». Isabela trató de mantener el apoyo. Ella también tenía galas benéficas que supervisar. Se convenció a sí misma de que Mateo necesitaba su confianza, no su sospecha. Sin embargo, sus dudas se materializaron una noche cuando encontró una mancha de lápiz labial en el cuello de la camisa de Mateo, ciertamente no de su tono. Se sentó en su cama, volteando el cuello entre sus manos temblorosas. Mateo, medio dormido, murmuró una disculpa incoherente sobre alguien en una reunión abrazándolo. Isabela sintió un escalofrío en sus huesos. En el fondo, temía lo peor, pero le aterraba la confrontación. A medida que pasaban las semanas, Isabela observó un cambio peculiar en sus círculos sociales. Algunos de sus conocidos, particularmente aquellos en la esfera de negocios inmediata de Mateo, se distanciaron. En las reuniones, algunos de ellos intercambiaban miradas encubiertas tan pronto como Isabela se acercaba. Cada vez que Valeria estaba cerca, se aseguraba de incluirse en la conversación de Mateo, colocándose físicamente entre él e Isabela. Las sutiles microagresiones se multiplicaron. Isabela, una vez alegre y extrovertida, se encontró retirándose al silencio, desanimada por los rumores arremolinados y la sensación de que algo se estaba orquestando a sus espaldas. Un día, después de regresar de una campaña de caridad, vio a Mateo y Valeria de pie, íntimamente cerca en el vestíbulo de su casa. Se separaron en el momento en que ella entró. Mateo balbuceó una explicación sobre la verificación de algunos documentos. Valeria sonrió como si nada anduviera mal. Esa sonrisa grabó una terrible certeza en el corazón de Isabela. Valeria no era solo una gerente de negocios. Era una amenaza, una depredadora al acecho. Sin embargo, Isabela estaba embarazada para entonces, de 8 semanas, sin que ni siquiera Mateo lo supiera. Había planeado sorprenderlo con la noticia después de confirmar que el bebé estaba sano. En un cruel giro, ahora se encontraba insegura sobre cómo o cuándo dar esta noticia que alteraría su vida. El caos arremolinado alrededor de Valeria y Mateo la hacía sentir vulnerable, pero creía que tener un hijo podría sentar cabeza a Mateo, devolviéndolo a la vida familiar que se habían prometido mutuamente. Era una esperanza tenue, pero era la única que le quedaba. Era una noche fresca cuando Isabela decidió que ya no podía llevar la noticia de su embarazo sola. Se vistió cuidadosamente para la cena, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y pavor. Si Mateo estaba de alguna manera comprometido por Valeria, Isabela quería creer que la revelación de un bebé lo haría entrar en razón. La paternidad tenía una forma de calmar incluso a los más equivocados. Se dijo a sí misma que Mateo era un buen hombre en el fondo, que tal vez todo lo que había estado sospechando era un miedo distorsionado. Nunca tuvo la oportunidad de dar la noticia en un ambiente romántico. En cambio, el destino intervino de la manera más cruel. Isabela llegó a la oficina corporativa de Mateo esa misma noche con una pequeña bolsa de regalo que contenía unos patucos de bebé y una nota que decía: «Vas a ser papá». Caminó con pasos decididos, ignorando las miradas indiscretas del personal nocturno que la reconocía. Guiada por una recepcionista a la suite privada de Mateo, Isabela se quedó paralizada en la puerta. A través del estrecho panel de vidrio, vio a Mateo presionado contra Valeria, sus rostros peligrosamente cerca. La tensión en el aire era inconfundible. Manos entrelazadas, ropa ligeramente desordenada.
Isabela sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Se quedó inmóvil, luchando contra el impulso de colapsar. Estaba embarazada, y su esposo estaba en los brazos de otra mujer. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, Isabela abrió la puerta. La escena que la recibió fue una puñalada en el corazón. Valeria retrocedió, ajustándose la blusa con una calma exasperante. Mateo, ruborizado y tartamudeando, trató de ofrecer excusas. Los puños de Isabela se apretaron alrededor de la bolsa de regalo hasta que el cartón se arrugó. Por un momento, ninguno de ellos habló. El silencio era ensordecedor. Isabela forzó su mirada hacia Mateo, las lágrimas amenazando con derramarse. «Vine aquí para decirte algo», susurró, la voz temblorosa. «Pero supongo que no queda nada por decir». Los ojos de Mateo se posaron en la bolsa de regalo en sus manos, notando los patucos de bebé que sobresalían. Su expresión retorcida de asombro y posiblemente culpa. Se acercó a Isabela, balbuceando una disculpa, pero la mano de Valeria en su hombro delató su control inquebrantable. Isabela sintió que su estómago se revolvía al verlos. Eran un frente unido, y ella era la forastera en su propio matrimonio. Incapaz de soportar más, Isabela giró y salió corriendo de la suite de la oficina. El sonido de Mateo llamando su nombre resonó detrás de ella, pero no se detuvo. Huyó hacia la noche, con lágrimas, consumida por la incredulidad. En el taxi de regreso a casa, se agarró el abdomen, aterrorizada de que el bebé sintiera su angustia. Sabía que si se quedaba en esa mansión, con un esposo infiel y una amante manipuladora, su bienestar emocional y físico, y el de sus bebés, estaría en riesgo. Esa noche, tomó la decisión de irse, aunque no estaba segura de cómo ni a dónde iría. Todo lo que sabía era que no se sometería a más humillaciones. La intención de Isabela era confrontar a Mateo en privado, para ver si había algún rastro de remordimiento o alguna posibilidad de salvación. Regresó a la mansión, caminando junto a las ventanas de la sala de estar, las lágrimas secas en una furia silenciosa. Cuando Mateo finalmente llegó, horas más tarde, Isabela sintió que su estómago se apretaba. Él entró, con la camisa arrugada, los ojos llenos de culpa y pánico. «Isabela», murmuró, acercándose a ella con las manos extendidas. «Lo arruiné». Ella retrocedió, un nudo frío formándose en su pecho. «Basta. Antes de que digas algo, quiero saber por qué. Y quiero saber si sigues siendo el hombre con el que pensé que me casé». Él trató de explicar que el beso fue un momento de debilidad, algo que sucedió espontáneamente. Pero cada excusa a medias solo hacía que el dolor de Isabela ardiera más profundamente. Ella le informó con calma de su embarazo, dejando caer la revelación como un guante entre ellos. El rostro de Mateo palideció, y por un breve segundo, Isabela pensó que caería de rodillas con contrición. Pero antes de que pudiera responder, Valeria Rojas entró en el vestíbulo sin ser invitada, como si fuera dueña del lugar. La ira de Isabela estalló. «¿Por qué estás aquí?», exigió, la voz temblorosa. «Estoy aquí porque Mateo necesita a alguien que realmente apoye su visión», replicó Valeria, con frialdad, ignorando los débiles intentos de Mateo de silenciarla. «Renuncié a mi propia comodidad para asegurar que su negocio se disparara, y por lo que veo, no has hecho más que aferrarte a tus ilusiones filantrópicas». Los ojos de Isabela destellaron, pero se obligó a mantenerse serena. «Sal de aquí, esta es mi casa». Valeria se rió sin alegría. «No por mucho tiempo, querida. No tienes lo que se necesita para quedarte a su lado». La confrontación se intensificó,
con Mateo patéticamente arrastrándose entre ellas, como un colegial atrapado, haciendo trampa en un examen. Isabela exigió que él tomara una decisión, un ultimátum que flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Y sucedió lo impensable. Mateo no le pidió a Valeria que se fuera. No le aseguró a Isabela su amor. En cambio, agachó la cabeza y murmuró que necesitaba tiempo para resolver esto. Esa fue toda la confirmación que Isabela necesitaba. Los miró a ambos, con el corazón roto alimentando su voz. Ya has tomado tu decisión. Puede que esté embarazada, pero me niego a que me tengan lástima o jueguen conmigo. Me voy. Subió furiosa las escaleras para empacar una pequeña maleta, con lágrimas de rabia y desesperación corriendo por sus mejillas. No podía entender cómo Mateo, el hombre que una vez había profesado una devoción inquebrantable, podía quedarse allí en silencio mientras la forzaban a irse. En una hora, se había ido a la noche, desorientada por el desamor, pero guiada por el instinto de proteger la nueva vida que crecía dentro de ella. Dejó atrás los vestidos de diseñador, las joyas deslumbrantes, las ilusiones de felices para siempre. Todo lo que importaba ahora era su bebé. Las primeras semanas en el exilio fueron brutales. Isabela encontró alojamiento temporal en un pequeño estudio. Apenas amueblado, tenía un olor a humedad y una sola ventana que daba a una bulliciosa calle donde los vendedores gritaban sus productos día y noche. Vivía de sus modestos ahorros, negándose a tocar las cuentas bancarias de Mateo o aceptar cualquier dinero por silencio. El orgullo era todo lo que le quedaba, y se aferró a él con cada fibra de su ser. Mientras tanto, su embarazo progresó. Las náuseas matutinas atacaron con venganza, agravando su agitación emocional. Pero aún más desafiante fue la ola de rumores que comenzaron a circular. Las revistas de chismes se hicieron eco del escándalo, imprimiendo titulares como «Esposa embarazada huye de magnate tecnológico», «Misteriosa amante toma su lugar». Antiguos conocidos, especialmente aquellos leales a Mateo o encantados por su riqueza, comenzaron a tratar a Isabela como una paria social. Si bien algunos viejos amigos se acercaron en solidaridad, muchos estaban demasiado asustados para oponerse al poderoso nombre del Valle, que Valeria estaba manejando hábilmente como un mazo. A pesar de su aislamiento, Isabela descubrió un nuevo pozo de determinación. Encontró un trabajo como asistente administrativa en una pequeña firma financiera, utilizando su formación universitaria y sus habilidades de organización filantrópica para mantener el trabajo a flote. Aprendió a rastrear presupuestos, coordinar eventos y manejar tareas de marketing. Lenta pero seguramente, la vieja confianza comenzó a despertar. No era solo una víctima, era una superviviente. Varias veces consideró regresar con Mateo por el bien de su hijo nonato. Pero cada vez, el recuerdo de su complicidad silenciosa y la vista de Valeria sonriendo en su vestíbulo fortalecían su resolución de permanecer independiente. No quería saber nada del engaño, nada de la riqueza que se sentía contaminada por la traición. Alrededor de su tercer mes de embarazo, Isabela decidió canalizar su desamor en un nuevo proyecto. Siempre había soñado con lanzar un pequeño negocio que combinara sus ideales filantrópicos con productos sostenibles. Con el poco dinero que había ahorrado y el apoyo moral de su única amiga cercana, Lara, montó una tienda online de artículos para bebés ecológicos. Comenzó pequeña, principalmente productos seleccionados de artesanos locales. Isabela la llamó Luz y Esperanza,
aunque en ese momento mantuvo en privado sus razones para el nombre. Sentía una fuerte atracción por el nombre Luz, como si fuera una señal para su futuro hijo. La tienda ganó una atracción modesta. Isabela dedicó sus horas libres a aprender marketing en redes sociales, forjar relaciones con proveedores y refinar la identidad de la marca. Aunque físicamente agotada por su embarazo, encontró consuelo en construir algo nuevo, algo que era completamente suyo, sin contaminar por la traición. En cada cita prenatal, Isabela se maravillaba con la vida que crecía dentro de ella. Se colocaba suavemente una mano en el vientre y le prometía a su bebé que lo protegería a toda costa. Ese juramento, más que cualquier otra cosa, la galvanizó. Se negó a dejar que la traición de Mateo le robara su capacidad de amar y nutrir. Lo que no se dio cuenta entonces fue que su pequeña tienda online, nacida del desamor, pronto se convertiría en el catalizador que la impulsaría de vuelta al mundo de los del Valle, con una venganza. Es increíble cómo Isabela transformó su dolor en algo tan significativo. ¿Crees que logrará su venganza o el éxito será suficiente? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con tus amigos. Pasaron 2 años en silencio. Isabela dio a luz a un niño sano llamado Leo. Desde el momento en que lo sostuvo, su corazón se desbordó con un sentido de propósito, como nunca antes lo había sentido. El agotamiento de la maternidad soltera era agotador, pero cada vez que Leo balbuceaba o enroscaba sus pequeños dedos alrededor de los suyos, el peso se levantaba. Criar a Leo no fue fácil en su pequeño apartamento, haciendo malabarismos con las facturas y el trabajo remoto a tiempo parcial para la firma financiera. Pero Isabela se las arregló. Luz y Esperanza siguió creciendo, aunque lentamente. Las referencias de boca en boca y las brillantes reseñas de los clientes generaron un goteo constante de pedidos. Isabela se enorgullecía de un servicio al cliente de primera categoría, respondiendo personalmente a las consultas y empaquetando los pedidos con cuidado. También amplió su alcance colaborando con grupos de maternidad locales, organizando puestos pop-up en mercados y forjando alianzas con empresarios afines. Durante este tiempo, el imperio de Mateo del Valle se expandió a un ritmo vertiginoso. Artículos que detallaban sus innovadoras adquisiciones de software y asociaciones con conglomerados internacionales dominaban las noticias de negocios. Los tabloides ocasionalmente mencionaban su vida personal, generalmente acompañados de fotos de Valeria Rojas del brazo en galas. Eran la pareja poderosa perfecta a los ojos del público. Rara vez se invocaba el nombre de Isabela, a menos que fuera en referencias pasajeras a una desafortunada unión rota. Pero detrás del brillo había rumores, susurros, de que el padre de Mateo, Ricardo del Valle, desaprobaba en privado a Valeria y su influencia controladora. Más alarmante aún, ciertos expertos de negocios afirmaban que Valeria estaba desviando fondos o aprovechando el nombre de Mateo para asegurar acuerdos paralelos. Nada estaba confirmado, pero Isabela no podía evitar leer cada fragmento de chisme, con una sensación conflictiva de pavor y satisfacción. Había encontrado Mateo realmente consuelo con una mujer que ahora también lo estaba traicionando. Una tarde, Isabela recibió una llamada telefónica impactante. Era de un número anónimo, pero la voz al otro lado era claramente femenina y temblorosa. «Yo tengo información», balbuceó la persona que llamaba. «Valeria Rojas está investigando tu pasado. Está buscando cualquier cosa para desacreditarte, especialmente rumores de que tuviste algunas irregularidades financieras en tu antiguo trabajo. Quiere cerrar Luz y Esperanza».
El estómago de Isabela se retorció. ¿Quién era la persona que llamaba? Preguntó por detalles, pero la línea se cortó. El pánico se apoderó de ella. No había hecho nada ilegal, pero temía que una manipuladora astuta como Valeria pudiera fabricar documentos falsos para empañar su incipiente negocio. Mientras Isabela acunaba a Leo en sus brazos esa noche, se preguntó si su mejor curso de acción era mantener la cabeza baja y seguir construyendo su empresa en silencio, o si debía prepararse para una confrontación más directa. Estaba a punto de descubrir que a veces el destino no espera a que elijas. El destino se precipita, forzando tu mano. El precio de la pasividad pronto se volvería demasiado alto. El siguiente gran punto de inflexión para Isabela llegó inesperadamente cuando la gerencia de una importante cadena minorista descubrió luz y esperanza a través de una brillante reseña de una bloguera de estilo de vida. La compañía se acercó a Isabela para una posible asociación, impresionada por el énfasis de su tienda en la sostenibilidad y el bienestar materno. Si podía cerrar este trato, impulsaría a luz y esperanza a los estantes de todo el país, proporcionándole la estabilidad financiera que necesitaba desesperadamente. Sin embargo, el inconveniente era significativo. El minorista estaba parcialmente financiado por el conglomerado de Mateo. Isabela descubrió esto en las rondas finales de negociación, cuando el ejecutivo de la cadena mencionó que su presupuesto de expansión estaba cubierto por el grupo del Valle, entre otros. Al instante, el corazón de Isabela palpitó. Entrar en una asociación significaría bailar peligrosamente cerca de la órbita de Mateo, un lugar del que había luchado tan duro por escapar. Sopesó sus opciones, discutiéndolas con Lara, quien se había convertido no solo en una amiga, sino también en confidente y asesora de negocios a tiempo parcial. Si no aceptas el trato, estarás dejando pasar una oportunidad que te cambiará la vida, advirtió Lara. Pero si lo haces, te arriesgas a cruzarte de nuevo con Mateo y Valeria. Isabela lo meditó durante días. Se paseó por su apartamento, observando la forma dormida de Leo, su mente girando con la posibilidad de un futuro más brillante para su hijo. Finalmente, su determinación se agudizó. No podía dejar que el miedo dictara su vida. Si Mateo o Valeria intentaban socavarla, ella contraatacaría. Después de todo, había construido luz y esperanza de la nada. Ya no era una víctima indefensa. Era una madre en una misión. Así, Isabela firmó el acuerdo preliminar con la cadena minorista, fijando una reunión formal para finalizar los términos de distribución. Se preparó para la posibilidad de encontrarse con Mateo. Si eso sucedía, lo enfrentaría con la cabeza en alto. Ya no era la joven novia ingenua, sino una emprendedora decidida que protegería el futuro de su hijo a toda costa. La sala de conferencias en la sede del rascacielos del minorista estaba inundada de luz natural. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad, mientras que una pizarra de presentación digital de última generación se alzaba al frente. Isabela llegó temprano, su mente llena de ajustes de última hora para su presentación. Llevaba un traje azul marino ajustado que irradiaba confianza y practicidad, exactamente como se sentía por dentro. Uno por uno, los ejecutivos fueron llegando. Saludaron a Isabela con corteses asentimientos, algunos ofreciendo cumplidos sobre el progreso de su marca. Isabela sonrió, aunque un indicio de nerviosismo permanecía en su pecho. Los minutos pasaban, y ella no dejaba de mirar la puerta. Le habían asegurado que Mateo no estaría directamente involucrado. Sin embargo,
El nombre del valle era omnipresente. Exactamente a las 9 de la mañana, la puerta principal se abrió. Entró Mateo del Valle, exudando el mismo carisma magnético que una vez había hecho latir el corazón de Isabela. Un silencio se instaló en la sala mientras todos se volvían a mirar, inseguros de si ponerse de pie o permanecer sentados. «Isabela», dijo en voz baja, como si tratara de mantener la compostura. Ella notó que su mandíbula se apretaba y casi pudo sentir el torbellino de arrepentimiento en sus ojos. La visión de él de pie allí, más viejo, quizás un poco más cansado, le trajo una avalancha de recuerdos. Su primer baile en la gala benéfica, los votos matrimoniales en la Costa Brava, el desamor de esa traición en la oficina. Tragó el nudo en su garganta. «Esto es una sorpresa», Isabela logró decir, manteniendo un tono profesional. «Me dijeron que la participación directa del Grupo del Valle en estas negociaciones era mínima». Él asintió rígidamente. «Normalmente no asisto a estas reuniones de distribución más pequeñas, pero insistí en ver cómo se presentaría la marca de la que todo el mundo ha estado hablando». Sus palabras tenían un doble sentido. Isabela reconoció que para él no era solo una marca, era su marca. Se sentó a la cabecera de la mesa, hojeando sus diapositivas para comenzar. Mateo se sentó en el extremo opuesto, con la postura rígida. La tensión en el aire se sentía como una cuerda de arco tensa, lista para romperse. La reunión transcurrió formalmente, con Isabela guiando a los ejecutivos a través de las líneas de productos, la logística de la cadena de suministro, las estrategias de marketing y la visión de la marca. Su voz nunca vaciló. Había ensayado el discurso 100 veces, aunque sentía la mirada de Mateo sobre ella como un foco ardiente, se negó a flaquear. Cuando terminó la junta estalló en aplausos. Se entregaron contratos para su revisión y los ejecutivos elogiaron a Isabela por su minuciosidad. Mateo permaneció en silencio por un largo momento antes de aclararse la garganta. «El Grupo del Valle está preparado para apoyar la expansión, asumiendo que se cumplan todas las condiciones. Debo felicitar a la señorita Castillo por su impresionante estrategia de crecimiento». Señorita Castillo. Usó su apellido de soltera. Un pequeño pinchazo atravesó el pecho de Isabela al recordar cómo todo había cambiado. Le dio las gracias secamente, y justo cuando estaba a punto de recoger sus materiales, Mateo se acercó. «¿Podríamos hablar?», preguntó suavemente. Consciente de los oídos que los rodeaban, Isabela dudó. Lo último que quería era una escena. Los otros ejecutivos ya estaban empezando a salir, así que asintió. «Que sea rápido». Terminaron en un pasillo tranquilo cerca de las máquinas expendedoras. Un silencio incómodo y asfixiante se hizo más denso entre ellos. Mateo fue el primero en hablar. «Oí rumores sobre ti, sobre el niño». «Yo», ella lo interrumpió, la voz teñida de acero. «Su nombre es Leo, ahora tiene 4». Mateo exhaló, apretando los labios. «4», repitió, como si estuviera asimilando el hecho de que se había perdido 4 años de la vida de su hijo. «Isabela, sé que no tengo derecho a preguntar, pero me gustaría conocerlo». Sus ojos se entrecerraron. Sintió un impulso repentino de arremeter, de recordarle la angustia que causó. Pero templó su ira, pensando solo en Leo. Su hijo merecía conocer a su padre, si Mateo podía demostrar ser digno. «Lo consideraré», respondió con frialdad. «Pero entiende, no soy la persona que dejaste llorando en el vestíbulo. Tengo responsabilidades ahora, y el bienestar de mi hijo es lo primero». El destello de tristeza en la mirada de Mateo
era innegable. «Lo sé», dijo en voz baja, «y sé que no puedo esperar tu perdón». Isabela no respondió. Recogió su maletín y se giró para irse. Mientras las puertas del ascensor se cerraban detrás de ella, sintió una cascada de emociones conflictivas arremolinarse en su estómago. Había sobrevivido a un desamor inimaginable y había construido una nueva vida. ¿Estaba Mateo realmente arrepentido? ¿O era esto otra estratagema orquestada por Valeria? Isabela prometió mantenerse alerta. Había perdido una vez, y no volvería a perder. Isabela ha dado un paso audaz al firmar este acuerdo. Pero, ¿crees que Mateo está siendo sincero? ¿O es una trampa más de Valeria? Piensen en ello y díganos sus teorías. Y no olviden darle like si esta historia les está enganchando. El exitoso encuentro con el minorista le dio a luz y esperanza un impulso significativo. Isabela pronto se vio abrumada con órdenes de producción, plazos de marketing e invitaciones a colaboraciones de marca. Las ventas se dispararon y su modesto espacio de almacén bullía con nuevas contrataciones. Dedicó toda su energía a la empresa, decidida a demostrar que merecía esta oportunidad. Las noches largas se convirtieron en la norma y algunas tardes Leo se acurrucaba en la pequeña área de juegos de la oficina mientras ella supervisaba las actualizaciones de inventario. Sin embargo, cuanto más se acercaba al grupo del Valle, más sentía una sombra que se arrastraba en su vida, una que presagiaba problemas. Los contratos finales con el minorista estaban pendientes de la firma de Mateo, y el proceso se alargó semanas más de lo esperado. Retrasos repetidos y explicaciones vagas insinuaban sabotaje. Las sospechas de Isabela se cristalizaron en el momento en que recibió un sobre sin marcar en su oficina. Dentro había una sola hoja de papel que contenía una foto granulada de ella abrazando a un viejo amigo. Debajo estaba escrito: «Termina tu búsqueda de contrato o expondré tus secretos». No había detalles específicos, pero el estómago de Isabela se revolvió. Reconoció al amigo de la foto. Era un ex colega de su trabajo en la firma financiera. Una reunión inofensiva para almorzar de hace años. Quienquiera que enviara esto era incompetente o estaba desesperado. Pero la amenaza era bastante real. No tenía secretos de los que hablar, pero para el público crédulo se podía conjurar una narrativa retorcida. Sabía exactamente quién estaba detrás. Valeria Rojas. La mano de Isabela tembló al leer la nota. La hizo pedazos y la tiró a la trituradora. «Adelante», murmuró para sí misma. Se negó a dejar que un pequeño chantajista descarrilara su éxito. En cambio, redobló sus esfuerzos, reuniéndose con abogados para salvaguardar su marca, consultando a expertos en relaciones públicas para manejar cualquier campaña de desprestigio. Si Valeria quería una pelea, Isabela finalmente estaba lista para dársela. Para su sorpresa, Mateo se acercó por la misma época, solicitando una reunión discreta. Contra su mejor juicio, ella accedió, siempre que fuera en un lugar público. Se encontraron en un acogedor café cerca de la oficina de Isabela. Mateo llegó, con un aspecto mucho más demacrado que el multimillonario pulcro que recordaba. Tenía ojeras y caminaba con una postura sumisa. «Isabela», comenzó, la voz apagada. «No sabía nada de intentos de chantaje. He oído rumores de que Valeria ha estado usando algunas tácticas de relaciones públicas cuestionables, pero me mantiene en la oscuridad. Estoy tratando de rectificar la situación». Ella lo estudió, preguntándose si era otra actuación. ¿Rectificarla?
Eres el CEO del Grupo del Valle. Podrías destituirla si quisieras. Sus labios se apretaron. No es tan simple. Ella tiene acciones, tiene alianzas en la junta, y la salud de mi padre está fallando. Hay mucho en juego. Isabela sintió un destello de simpatía. Recordó lo controladora que podía ser Valeria, insertándose en cada faceta del negocio de Mateo. Pero endureció su resolución. Tu drama personal no es asunto mío. Todo lo que pido es que mantengas a tu gente fuera de mi camino. No me echaré atrás. Él asintió, la tristeza parpadeando en sus ojos. Entendido. Y sobre Leo, todavía quiero conocerlo. Oficialmente, me gustaría estar en su vida. Isabela se puso rígida. Sus instintos protectores se encendieron. Mi hijo no es un peón para que lo uses cada vez que te sientas culpable. Muéstrame primero que eres digno de confianza. Pruébalo controlando a Valeria y finalizando el trato con el minorista. Entonces podremos discutir los derechos parentales. Con eso, se levantó y salió del café. Mateo permaneció sentado, mirando su taza de café como si contuviera las respuestas a un laberinto de remordimientos. Valeria Rojas no era de las que se rendían fácilmente. Una vez que se enteró de los repetidos intentos de Mateo de conectar con Isabela y su hijo, se lanzó a un modo de control de daños. Su astuta mente funcionaba como un reloj, ideando nuevas formas de estrechar su control sobre Mateo y el imperio del Valle. Primero, orquestó una ola de rumores de que Isabela estaba usando a Leo para extorsionar dinero. Filtraciones estratégicas a tabloides sensacionalistas pintaron a Isabela como una astuta trepadora social que había abandonado a Mateo solo para reaparecer cuando su patrimonio neto se disparó. Estas historias salaces encontraron una audiencia ansiosa entre las columnas de chismes, aunque ninguna ofrecía pruebas concretas. Isabela combatió estas fabricaciones con declaraciones mesuradas a través de su consultora de relaciones públicas recién contratada. Se negó a rebajarse al nivel de Valeria, en cambio, destacó la transparencia y las raíces filantrópicas de su marca. La opinión pública se inclinó gradualmente a favor de Isabela, ya que muchos vieron su trayectoria filantrópica y reconocieron los rumores como infundados. El plan de Valeria fracasó. Los tabloides empezaron a cuestionar los motivos de Valeria, y más periodistas comenzaron a investigar su pasado. Mientras se desarrollaba esta escaramuza de relaciones públicas, Mateo descubrió pruebas de las irregularidades financieras de Valeria. La confrontó en una reunión privada, blandiendo documentos que insinuaban que había malversado fondos para invertir en una turbia empresa en el extranjero. Ella lo negó todo, pero sus ojos se movían nerviosamente, y Mateo supo que la había acorralado. «Me mentiste, manipulaste a mi esposa, y ahora estás robando de la compañía», siseó Mateo, con la voz baja. «Te he tolerado demasiado tiempo». La fachada de calma de Valeria se resquebrajó. Suplicó, amenazó y lo engatusó, recordándole cómo ella había rescatado una vez a la compañía de un colapso casi total. Afirmando que él le debía todo, Mateo sintió náuseas. Incluso si había albergado un afecto persistente o una lealtad cargada de culpa hacia Valeria, se evaporó en ese momento. «Se acabó», declaró Mateo. «Se acabó lo nuestro». Procedería a reunir pruebas definitivas de la corrupción de Valeria antes de presentarlas a la junta directiva del Grupo del Valle. Pero irónicamente, subestimó su crueldad. Valeria todavía tenía contactos poderosos y un arsenal de secretos, entre los que se encontraban el conocimiento de la precaria salud del padre de Mateo y algunos de los propios movimientos financieros cuestionables de Mateo durante los primeros días de su imperio. Si ella iba a caer,
tenía la intención de arrastrar a Mateo con ella. Isabela, felizmente ajena a la tormenta que se avecinaba, centró su energía en finalizar el acuerdo con el minorista y gestionar la rápida expansión de Luz y Esperanza. Contrató a un pequeño equipo, incluyendo una gerente de marketing, una representante de servicio al cliente y una líder de operaciones para manejar pedidos a granel. Leo a menudo gateaba por la oficina, deleitando al personal con su risa brillante y su curiosidad interminable. En momentos fugaces, Isabela se permitía sentirse orgullosa. Había construido una vida segura para ella y su hijo, lejos del ambiente tóxico que una vez aplastó su espíritu. Sin embargo, no podía ignorar la sutil sensación de ser observada. En varias ocasiones, vio caras desconocidas merodeando cerca de su edificio de oficinas o un coche parado al otro lado de la calle de su casa durante horas. Presentó un informe policial, pero sin amenazas manifiestas. Las autoridades no pudieron hacer mucho. Isabela se mantuvo vigilante, incluso considerando contratar una empresa de seguridad privada. Pero los fondos eran escasos, y cada céntimo que ganaba lo destinaba a su negocio y al futuro de Leo. El empuje final hacia el caos llegó en forma de una llamada telefónica de emergencia de un número desconocido. Cuando Isabela respondió, una voz ansiosa se derramó. La de Mateo. Mi padre está en estado crítico. Necesitamos hablar. Y no puede esperar. Su respuesta inicial fue despectiva. Lamento escuchar eso, pero no veo cómo me involucra. Mateo suspiró con dificultad. Te está pidiendo a ti y a Leo. Eso la hizo detenerse. Ricardo del Valle nunca le había mostrado amabilidad. ¿Por qué la convocaría ahora? Mateo explicó que durante uno de sus momentos de lucidez, Ricardo había exigido ver a su nieto legítimo antes de fallecer. Había deducido de rumores dispersos que Mateo tenía un hijo, el hijo de Isabela, y había unido las piezas. A regañadientes, Isabela accedió a visitar la finca del Valle. Se dijo a sí misma que era por el bien de Leo, no por la aprobación de Ricardo. Quería que su hijo decidiera más adelante en la vida si forjaría una relación con su linaje paterno. Además, no podía negar que una parte de ella quería que la familia reconociera el lugar legítimo de su hijo. Llegó a la mansión días después, con la mano de Leo apretada en la suya. La vista de la gran finca, columnas de mármol, jardines ornamentados, imponentes puertas, desató una avalancha de recuerdos, tanto hermosos como desgarradores. El personal la acompañó a ella y a Leo por la escalera de caracol hasta la habitación privada de Ricardo. Afuera estaba Mateo, con los hombros tensos, los ojos llenos de una silenciosa desesperación. «Gracias por venir», susurró. Isabela asintió, no confiando en sí misma para hablar. Juntos, entraron en la habitación donde un frágil Ricardo yacía. Una red de tubos y dispositivos de monitoreo unidos a su cuerpo. Su mirada se dirigió a Leo, y algo parecido al alivio suavizó sus rasgos severos. «Acércate, niño», graznó el anciano. Isabela llevó suavemente a Leo hacia adelante. El niño, ajeno a la tensión, ofreció una sonrisa tímida. Ricardo levantó una mano temblorosa, colocándola sobre los rizos de Leo. Las lágrimas brillaron en sus ojos, aunque su voz permaneció áspera. «Sangre del Valle, corre fuerte», murmuró. Luego miró a Isabela, el dolor y el arrepentimiento parpadeando en su mirada. «Te debo una disculpa por todo».
Isabela no pudo evitar sentir una punzada de lástima. Había anhelado la aceptación una vez. Ahora, viendo al poderoso patriarca tan abatido, se dio cuenta de cómo las ilusiones de grandeza podían desmoronarse como el polvo. Asintió suavemente, reconociendo sus palabras, pero estaba demasiado abrumada para hablar. Leo, sintiendo la solemnidad del momento, apretó su pequeña mano en la de Ricardo. Los ojos del anciano se cerraron y pareció relajarse. Isabela tuvo la clara sensación de que, a pesar de todo su rígido orgullo, Ricardo sentía que podía partir en paz, sabiendo que su nieto existía. Mientras la familia velaba junto a la cama de Ricardo, Valeria hizo su último y desesperado movimiento. Irrumpió en la finca sin previo aviso, en un arrebato de rabia y pánico. Mateo, que había pasado la noche al lado de su padre, se encontró con ella en el pasillo. «Estás invadiendo», espetó, con la voz baja para evitar molestar a Ricardo. «Sal de aquí». El cabello de Valeria estaba despeinado, su rímel corrido por las lágrimas o la falta de sueño. Blandía una tableta que mostraba ciertos documentos financieros, los que implicaban a Mateo en transacciones dudosas en el extranjero. Él los reconoció al instante. Eran anteriores a la participación de Valeria en la empresa, pero eran, de hecho, movimientos estratégicos ilícitos al límite que una vez había hecho para asegurar financiación vital. ¿No lo ves? Me necesitas, siseó Valeria. Puedo enterrar esta evidencia o dejar que salga a la luz. Si me despides, te expondré a la Junta, a las autoridades, a todos. El rostro de Mateo palideció. Por un momento sintió el frío agarre del miedo, pero luego notó a Isabela de pie cerca, Leo a su lado. El niño observaba curiosamente el espectáculo. Algo en Mateo se endureció. Se negó a acobardarse más frente a la madre de su hijo. «Basta», dijo Mateo. «Si quieres exponerme, hazlo. Pero tú también caerás, por la malversación y el chantaje. Ambos lo sabemos». Se acercó. «Ya he obtenido la verdadera evidencia contra ti, Valeria. Ya no puedes manipularme». Los labios de Valeria se torcieron en un gruñido venenoso. «¡Tonto!», escupió. Se volvió hacia Isabela, hirviendo de años de odio reprimido. «¿Y tú? ¿Crees que has ganado porque tuviste su hijo? Siempre serás un caso de caridad que tuvo suerte. Toda esta riqueza, este estatus, nada de esto fue legítimamente tuyo». Isabela se mantuvo firme, aunque su corazón latía furiosamente. «Nunca quise tu versión de la riqueza», respondió con voz tranquila pero firme. «Construí la mía propia». El personal, alertado por la conmoción, comenzó a reunirse. Valeria se dio cuenta de que toda la casa estaba presenciando su colapso. Soltó un chillido de frustración, arrojando la tableta al suelo. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió furiosa, dejando atrás un rastro de silencio atónito. Mateo se quedó allí, con el pecho agitado, inseguro de si colapsar de alivio o perseguirla para asegurarse de que no causara más daño. Isabela llevó a Leo en silencio, no queriendo exponerlo a más caos. En un pasillo distante, se apoyó contra la pared y exhaló pesadamente. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse compuesta, sus manos temblaban. Se dio cuenta de que, en cierto modo, esta era la confrontación que había temido y anticipado a la vez. Valeria estaba desenmascarada. Mateo había elegido un bando, y las ilusiones que una vez sofocaron a Isabela se habían desvanecido para siempre. En los días siguientes, Ricardo del Valle entró y salió de la conciencia. Mateo trabajó incansablemente para asegurar que la junta directiva del Grupo del Valle estuviera preparada para una transición.
también tomó medidas para despojar a Valeria de sus puestos, finalizando una investigación interna que reveló su malversación de fondos. Una vez que se compiló la evidencia, Mateo la entregó a las autoridades, excluyéndola efectivamente del mundo corporativo. Una ola de demandas siguió, culminando en la dramática caída en desgracia de Valeria. Isabela, mientras tanto, mantuvo su distancia, negándose a dejarse arrastrar por las disputas corporativas. Su prioridad era Leo. Regresó a su vida diaria dirigiendo Luz y Esperanza, cuidando a su hijo y ocasionalmente comprobando cómo estaba el padre de Mateo. El anciano falleció una semana después, dejando un legado complicado. Su testamento reconoció a Leo como un heredero legítimo del valle. Una parte de la herencia, lo suficientemente considerable como para asegurar el futuro de Leo, se colocó en un fideicomiso. Isabela lo aceptó en nombre de su hijo, decidida a administrarlo de manera responsable. A pesar de todo, Isabela no buscó reavivar su matrimonio con Mateo. El dolor todavía estaba fresco, y la confianza no era algo que pudiera recuperar fácilmente. Mateo, aunque arrepentido, pareció entender. Expresó el deseo de ser coparental con Leo, de construir lentamente una relación con el niño que había descuidado durante tanto tiempo. Isabela estableció límites estrictos, pero accedió a permitirles pasar tiempo juntos, bajo condiciones supervisadas, hasta que se pudiera establecer la confianza. Los tabloides, hambrientos de drama, se abalanzaron sobre cada detalle. El fallecimiento de Ricardo, la caída de Valeria, los intentos de Mateo de reconciliarse con su exesposa. Pero Isabela optó por ignorar el circo mediático, centrándose en la rápida expansión de su marca. Luz y Esperanza estaba prosperando, y pronto consiguió distribución en las principales tiendas por departamentos de la región. Los pedidos llegaban a raudales de los mercados extranjeros, lo que impulsó a Isabela a considerar almacenes internacionales. En un giro agridulce, la traición que una vez casi la destruyó había catalizado el nacimiento de un imperio a su nombre. Pasaron los meses. Isabela encontró un nuevo hogar encantador, una casa modesta pero cómoda, con un patio trasero donde Leo podía jugar. Lo equipó con elementos a prueba de niños y una decoración brillante y alegre, exactamente lo contrario de la fría opulencia que una vez había soportado. Por la noche, se sentaba en el porche, bebiendo té. Una sensación de tranquila satisfacción la invadía. Mateo cumplió su promesa a Leo, presentándose para viajes de fin de semana al acuario, picnics en el parque y cumpleaños. Parecía genuinamente interesado en ser un buen padre, y aunque Isabela se mantuvo cautelosa, reconoció el progreso. Con el tiempo, le permitió llevar a Leo de excursiones sin supervisión, notando cómo el niño reía más libremente en presencia de Mateo. En cuanto a Valeria, su nombre aparecía ocasionalmente en actualizaciones de noticias escandalosas sobre comparecencias en los tribunales. Aquí, un supuesto romance con un magnate rico. Allá, un rumor. Parecía desesperada por volver a la relevancia, pero su historial asustó a la mayoría de los socios comerciales creíbles. Isabela no sintió lástima, solo la sensación de que el karma había seguido su curso. Una tarde, Mateo visitó el nuevo hogar de Isabela para dejar a Leo. El niño corrió adentro, mostrando orgullosamente a Isabela el nuevo barco de juguete que Mateo le había comprado. Solos en el porche, Mateo se quedó incómodamente. «Tu casa es bonita», dijo, con las manos en los bolsillos. «Gracias», respondió Isabela simplemente. Miró al patio, en silencio por un momento. Luego,
En voz baja, dijo: «Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero disculparme de nuevo por todo. Todos los días deseo haber sido más fuerte». Isabela asintió lentamente. No sentía el deseo de revivir el dolor, solo una aceptación templada de lo que había sucedido. «Lo aprecio», respondió suavemente. «Simplemente concentrémonos en darle a Leo la vida que se merece». Sus miradas se encontraron, una tregua tácita pasando entre ellos. Ninguno sabía lo que depararía el futuro, pero al menos la amarga animosidad había comenzado a desvanecerse, reemplazada por una tranquila resolución de avanzar por separado, pero unidos por el amor de un niño. La vida se estableció en un ritmo constante para Isabela, pero la nota final de su venganza llegó inesperadamente. Fue invitada a hablar en una prestigiosa cumbre de emprendimiento femenino en Sevilla, donde luminarias de diversas industrias se reunirían para compartir sus viajes. Isabela aceptó, esperando que su historia de superación de la traición para construir una marca exitosa pudiera inspirar a otros. De pie en el escenario frente a cientos de asistentes, relató su ascenso desde el desamor hasta el empoderamiento, omitiendo nombres específicos, pero dejando muy clara la moraleja de su viaje. Nunca dejes que la adversidad te defina. Siempre encuentra una manera de forjar tu propio camino. Su pasión y autenticidad resonaron en la audiencia, provocando una ovación de pie. Después de su charla, se encontró con un grupo de aspirantes a empresarias. Una de ellas, con los ojos brillantes de lágrimas, mencionó que recientemente había escapado de una relación abusiva y encontró esperanza en la resiliencia de Isabela. Isabela abrazó a la mujer, recordándose a sí misma que su historia tenía un propósito mayor que la mera venganza. Era un faro de posibilidad para aquellos que aún estaban perdidos en tiempos oscuros. En medio del bullicio de la multitud, vio a Valeria merodeando en la periferia, su atuendo antes impecable reemplazado por un aspecto más sobrio, casi desesperado. Sus miradas se encontraron brevemente. En ese momento de silencio, Isabela sintió que Valeria escuchaba la ovación, el éxito, el empoderamiento, y se daba cuenta de que había fracasado por completo en romper a Isabela. Cualesquiera que fueran las emociones que parpadearon en el rostro de Valeria, envidia, arrepentimiento, amargura, Isabela sintió una ola de alivio de que ya no albergaba los mismos resentimientos. Ella había seguido adelante, mientras Valeria parecía congelada en los restos de sus propias elecciones. Un último torbellino de drama terminó con el acuerdo judicial oficial. Valeria fue declarada culpable de múltiples cargos de fraude y se le impusieron multas sustanciales. Apenas evitó la prisión al entregar todos sus activos restantes para pagar a la empresa y a los demandantes adicionales. El veredicto del juez selló su destino. Fue efectivamente incluida en la lista negra de los principales círculos de la industria, su reputación irreparablemente empañada. Por el contrario, la estrella de Isabela siguió ascendiendo. Amplió luz y esperanza a una marca de estilo de vida completa, abriendo tiendas insignia y asegurando la distribución internacional. Sus causas filantrópicas también crecieron, lo que le permitió crear becas para madres solteras que se esforzaban por lanzar negocios o regresar a la escuela. En cada entrevista, Isabela enfatizó cómo la adversidad había moldeado su resiliencia, convirtiéndola de una esposa tímida en una líder empresarial formidable. Mateo mantuvo su papel paternal. Siguió apoyando económica y emocionalmente a Leo,
aunque Isabela no permitió ninguna ilusión de reavivar su romance. Eran coparentales cordiales que habían navegado un pasado tumultuoso para proporcionar un futuro estable a su hijo. 7 años después del día en que Isabela huyó de su matrimonio, se encontraba en el umbral de su segunda gran expansión. Los inversores la cortejaban a diario y los medios elogiaban sus contribuciones caritativas. Mientras acostaba a Leo una noche, recordó a la joven aterrorizada que una vez había sido obligada a salir de la mansión del valle con nada más que una maleta y un bebé nonato. Cuán lejos había llegado desde entonces, y cuán dulce era el sabor de la verdadera independencia, construida no sobre fortunas prestadas, sino sobre su propio coraje y el amor inquebrantable por su hijo. La fuerza no se forja en la comodidad, se moldea en el crisol de la traición y la pérdida. El viaje de Isabela Castillo de esposa, despreciada a empresaria triunfante, muestra que el verdadero empoderamiento surge cuando rechazamos la victimización. Valeria aprendió demasiado tarde que manipular a otros para obtener ganancias egoístas conduce a una caída inevitable. Mateo descubrió que las tentaciones fugaces pueden costar una vida de arrepentimiento y que la paternidad trae responsabilidades que ninguna cantidad de riqueza puede eludir. Si la lucha de Isabela por la dignidad y la justicia te resultó convincente, apoya este canal. Cada like, cada vez que compartes y cada suscripción nos ayuda a traerte más historias de resiliencia, drama y triunfo. Corre la voz sobre esta historia a amigos que puedan encontrar esperanza en la inquebrantable determinación de Isabela. Al mantenernos comprometidos, mantenemos vivas conversaciones importantes sobre la confianza, el empoderamiento y la realidad de que ninguna traición, por devastadora que sea, puede suprimir un espíritu que se niega a ceder. Juntos, defendamos historias que nos inspiren a buscar la victoria sobre toda adversidad.